Mis queridos amigos, bienvenidos una vez más al Susurrador del Abismo. Hoy les traigo un relato que quedará grabado en su memoria. Una historia de horror que le ocurrió a mi tío Rafael a finales de los años 80, cuando trabajaba como taxista en Perú. Mi tío siempre fue un hombre serio, poco impresionable, pero cuando me contó esto, pude notar algo que jamás había visto en él. Miedo, un temor que se reflejaba tanto en su rostro como en su voz. Parecía que regresaba a vivir aquel aterrador episodio mientras lo relataba. La historia comienza en una madrugada fría y cubierta de neblina. Mi tío trabajaba esa noche conduciendo por las desiertas calles del centro, cerca de los hospitales. Era un lugar que a esas horas parecía sumido en un silencio sobrenatural. Cansado, ya había decidido regresar a casa. Apenas había pasajeros, y la jornada había sido lenta. De repente, vio a una joven bajo un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Estaba sola. A primera vista, pensó que tal vez venía de visitar a algún familiar enfermo, así que detuvo el coche junto a ella. La muchacha subió al asiento trasero sin pronunciar palabra, caminando con una lentitud inquietante. Vestía un sencillo vestido blanco, pero viejo, como sacado de otra época. Desde el primer instante, mi tío sintió algo extraño, aunque prefirió atribuirlo al nerviosismo o tristeza que la joven parecía cargar consigo. Le preguntó, ¿hacia dónde la llevo, señorita? Ella, con un hilo de voz apenas audible, le dio una dirección. Mi tío, intentando romper el ambiente pesado que parecía envolver el auto, intentó hacerle conversación. ¿Vive por aquí? ¿Alguien la espera? Voy a ver a mi familia, respondió la muchacha, pero tan bajito que mi tío tuvo que bajar el volumen de la radio para escucharla. Sin embargo, en ese mismo instante, la radio comenzó a fallar. Las estaciones cambiaron solas y finalmente quedó en una canción antigua, triste y melancólica. Mi tío trató de ignorar el fenómeno, aunque para entonces sintió un frío extraño dentro del coche, como si una ventana hubiera quedado abierta. Siguió manejando, intentando no dejarse llevar por la tensión que aumentaba con cada kilómetro recorrido. La muchacha, finalmente, le indicó que diera vuelta en una calle oscura. Llegaron a un lugar que mi tío reconoció con horror, era un panteón. Detuvo el auto y, extrañado, se giró hacia la pasajera. ¿Está segura de que es aquí, señorita?, preguntó. Cuando volteó, el asiento trasero estaba vacío. La muchacha había desaparecido. Mi tío sintió un escalofrío recorrerle la columna. Preocupado, salió del coche para buscarla, pensando que había bajado rápidamente sin que él se diera cuenta. Pero allí no había nadie. Solo encontré un pañuelo en el asiento trasero, manchado con algo oscuro. Lo guardó, pensando que quizás pertenecía a un pasajero anterior. Al mirar hacia el panteón, vio algo que jamás olvidaría. Allí estaba ella, de pie, junto a una tumba. Permanecía inmóvil, mirando fijamente la lápida. En ese momento, el miedo lo invadió completamente. Subió al auto, cerró con seguro las puertas y arrancó sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a casa, donde aún con las luces encendidas, apenas logró conciliar el sueño. Al día siguiente, intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio o de su imaginación, pero en la radio escuchó una noticia que heló su sangre: una joven había muerto atropellada días antes y había sido abandonada a su suerte cerca del hospital. La descripción coincidía con la chica que él había llevado aquella noche. Mi tío, incapaz de manejar la extraña conexión, vendió el auto. Sin embargo, algo parecía seguirlo. En ocasiones, sentí como si lo observaran desde el asiento trasero, y otras veces encontraba el pañuelo otra vez en el mismo lugar, siempre húmedo. Aunque cambiaba de coche, la sensación persistía, y cada vez que pasaba cerca del centro o los hospitales, aceleraba el paso, como si alguien le siguiera. Hoy en día, ya no cuenta esta historia con frecuencia,
pero cuando lo hace, sus ojos reflejan un recuerdo que no puede olvidar. Algo más que una anécdota, un encuentro con lo desconocido que, estoy seguro, le dejó una marca imborrable. Y así termina esta historia, mis amigos. Un relato que nos recuerda que el abismo siempre tiene maneras misteriosas de susurrarnos al oído. Esto que estoy por relatar es una experiencia que marcó profundamente a mi amigo Alejandro. Aunque han pasado muchos años desde aquel suceso, él lo cuenta como si hubiese ocurrido ayer. Todo ocurrió en 1998, cuando Alejandro trabajaba como taxista nocturno en el centro de la Ciudad de México. En aquella época, las calles tenían un aire diferente, muchas zonas eran poco iluminadas, los callejones eran angostos, y algunas áreas nunca dormían. Alejandro solía recorrer con frecuencia los alrededores de la Alameda Central, donde siempre encontraba pasajeros. Una noche particularmente fría, después de dejar a un cliente, decidió estacionarse cerca de la Alameda para descansar unos minutos. No habían pasado ni 5 minutos cuando un hombre apareció de la nada y tocó suavemente la ventanilla de su taxi. El desconocido vestía un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. Alejandro bajó un poco la ventanilla y el hombre, con una voz grave y pausada, le dijo: «Buenas noches. ¿Puede llevarme a la colonia Guerrero?». Alejandro aceptó el viaje, pensando que sería un trayecto rápido. El hombre subió al asiento trasero y le dio una dirección específica. Mientras manejaba, Alejandro intentó entablar conversación, pero el pasajero apenas respondía, con monosílabos vagos y secos. Fue entonces cuando, por un impulso inexplicable, Alejandro miró al espejo retrovisor para observar al hombre con más detalle. Lo que vio lo dejó helado, el hombre no se reflejaba en el espejo. El frío recorrió su espalda de inmediato. Tratando de calmarse, pensó que tal vez el ángulo del hombre lo ocultaba, o que el espejo estaba sucio. Ajustó el retrovisor en varias ocasiones, pero no importaba cuánto lo moviera, el hombre simplemente no aparecía ahí. A pesar de su creciente nerviosismo, Alejandro siguió manejando. La incomodidad aumentó cuando el pasajero comenzó a murmurar en voz baja. Al principio, Alejandro creyó que estaba hablando solo, pero pronto notó que pronunciaba palabras en un idioma desconocido. El aire dentro del taxi se volvió tan pesado que apenas podía respirarse, y la temperatura cayó drásticamente, como si hubieran entrado en un congelador. Al llegar a la dirección indicada, frente a una vieja casona con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas y desgastadas, el hombre le pidió que se detuviera. Alejandro giró para informarle el costo del viaje, pero cuando miró al asiento trasero, el pasajero ya no estaba. No hubo ruido de puertas abriéndose, ni señal alguna de que el hombre hubiera salido del taxi. Alejandro revisó incluso debajo del vehículo y en los alrededores, pero no encontró a nadie. Lo único que quedaba en el asiento trasero era un billete viejo y ajado. Cuando lo tomó entre sus manos, notó algo extraño. Era un billete que había salido de circulación años atrás. Confundido y aterrado, Alejandro regresó al taxi y se alejó de la casa lo más rápido que pudo. Mi nombre es Antonio, y quiero compartirles una experiencia que vivió mi abuelo Ramón hace muchos años, cuando trabajaba como taxista en la Ciudad de México. Mi abuelo jamás fue un hombre supersticioso ni dado a los miedos fáciles, pero esta experiencia lo marcó de por vida. Siempre que contaba lo que sucedió, lo hacía con un tono tan inquietante que a cualquiera se le ponía la piel de gallina. Todo ocurrió a finales de los años 90.
Mi abuelo solía trabajar hasta tarde porque las noches eran buenas para el negocio. Según él, todo comenzó una madrugada, cerca de las 3, mientras estaba a punto de regresar a casa. Cuando conducía por la colonia Roma, vio a un hombre haciendo señas en la esquina. Aquel hombre llevaba un traje oscuro, un sombrero y un maletín de piel. Su aspecto era impecable, como el de alguien importante, y mi abuelo, sin pensarlo mucho, detuvo el taxi. El pasajero subió rápidamente al vehículo y le indicó su destino, el Panteón Civil de Dol. Mientras conducía, mi abuelo miraba al hombre por el retrovisor. Notó que tenía una cara alargada, piel extremadamente pálida y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Aunque su aspecto era extraño, su voz era tranquila, aunque demasiado seria para la ocasión. Durante el trayecto, el hombre empezó a hacer preguntas. ¿Trabaja usted todas las noches? Sí, respondió mi abuelo sin darle mucha importancia. ¿Le gusta su trabajo? ¿No le da miedo andar por las calles oscuras? Mi abuelo, acostumbrado a los pasajeros parlanchines, contestó sin darle demasiada atención. Pero luego, la última pregunta lo dejó helado. Dígame, ¿cree usted en la vida después de la muerte? Él se quedó en silencio unos segundos antes de murmurar. No lo sé. Nunca he pensado en eso. El hombre irritante, pero mi abuelo juraba que la sonrisa que vio por el espejo retrovisor era anormal, forzada, como si su rostro no estuviera hecho para sonreír. El resto del viaje transcurrió en silencio. Mi abuelo solo quería llegar al destino y terminar con aquel servicio que comenzaba a inquietarlo profundamente. Cuando llegaron al panteón, el hombre le pidió que se detuviera frente a la entrada. Mi abuelo apagó el taxímetro y se giró para informarle el costo del viaje, pero cuando volteó, el asiento trasero estaba vacío. Un escalofrío recorrió su espalda. El pasajero ya no estaba. Mi abuelo dudó al salir del auto, pero lo hizo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de aquel hombre, pero no había nadie. Estaba tratando de calmarse, diciendo que tal vez estaba demasiado cansada, que se lo había imaginado todo. Sin embargo, justo cuando iba a regresar al taxi, un guardia de seguridad del panteón se le acercó. ¿Le pasó algo, jefe? ¿Busca a alguien?, preguntó el guardia, notando el desconcierto en su rostro. Espero que les haya gustado, así que suscríbete y dale me gusta para más videos de terror.